Buenas tardes, bienvenidos un día más a Dos en Positivo. Hoy nos vamos a ir cerquita, estos días nos hemos ido un poquitín más lejos, pero hoy nos vamos a quedar aquí en España y muy cerquita de aquí encima. Y vamos a estar con un maestro, como me gusta a mí llamarles, ni profesores ni docentes, a mí me gustan maestros, ¿no? Porque son gente que, sobre todo el invitado que tenemos hoy, es una persona que vive la docencia, ¿no? En este caso. Él es maestro en educación primaria, es máster en innovación e investigación y doctor en educación. Hizo una tesis cum laude, este sí que es cum laude, no como otros que vemos por ahí que no lo son. Y en el 2017 fue nombrado, que no sé si nombrado o designado, o ya nos lo dirá él, como mejor docente de primaria. Y es un placer tenerle hoy aquí a Óscar Casado, el doctor Óscar Casado. Buenas Hola, tardes. ¿qué tal, José? Bien. Bueno, hay una cosa que a mí me maravilla con este currículum, que la gente lo va a poder leer, ¿vale? Todo esto a mayores lo va a poder leer. Hay una cosa que me sorprende mucho, que eres maestro rural. Es decir, después de todo esto, no estás en un gran colegio, no estás en una gran institución, incluso privadas que tenemos por España, sino estás en unos pueblos pequeños de la provincia de León. Y a Y mucha honra. cómo es la vida de un profesor rural y sobre todo hoy en día durante esta pandemia. Pues ya te digo que a mucha honra y muy contento de estar en el contexto rural, eh, porque yo intento aprender en todos los sitios, pero aquí estoy aprendiendo mucho también de los niños y de las familias. La verdad que hasta que no lo vives, el contexto rural, no te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Parece que siempre lo tenemos como pues lo que tú decías, ¿no? Como algo así como más de segunda, ¿no? De que la gente así quiere estar en las capitales, que parece que son colegios más potentes y demás. Y realmente yo siempre lo digo cuando doy charlas, cursos y formaciones, donde mejor se trabaja y donde realmente se pueden hacer proyectos chulos es en la escuela rural, simplemente ya por una cuestión de números, porque una de las principales, los contratiempos que nos encontramos los docentes a la hora de desarrollar proyectos o iniciativas un poco innovadoras es precisamente las ratios, ¿no? Que siempre estamos diciendo que el tema de las ratios es quizá lo primero que tendrían que modificar antes que cambiar leyes o normativas y demás. Al final eso es papel mojado que no afecta al día a día, y sin embargo lo que sí que afecta al día a día es el número de alumnos que tenemos en el aula, y en el contexto escolar, pues tristemente, porque no es por una cuestión educativa, sino por una cuestión demográfica de que los niños, las familias están marchando de los pueblos, pues hay mucha menos ratio, y yo en mi caso, por ejemplo, pues tengo 12, 13 niños en la clase, y el día que van todos, claro. Eso, imagínate la de maravillas que puedes hacer con eso. Para encontrarte una clase así en un cole de ciudad, pues es realmente complicado, porque normalmente las clases de los colegios urbanos suelen estar mucho más llenas, y evidentemente pues el tiempo es mucho menor porque tienes que distribuir tu atención entre el doble de niños, el doble de familias, entonces bueno, siempre es más complicado. Y sin embargo en el cole rural, pues bueno, parece que la vida es un poco más tranquila y relajada en ese sentido, y da mucho más tiempo a dedicar esa atención del profe a cuestiones más importantes. Y cómo se vive los que hemos vivido en un pueblo y ahora la distancia, la tecnología no acompaña. ¿Cómo se vive este confinamiento con tus chicos Pues cuando hay problemática de la propia conectividad del mundo rural? difícil, a ver, la verdad que ese es un tema que daría para hacer un debate mucho, mucho más largo, porque por un lado hay muchas investigaciones que lo que nos están diciendo ahora es que la tecnología es importante, pero tampoco es crítica. Me explico. Lo que están demostrando es que el hecho de que los niños tengan el ordenador en casa, evidentemente, pues claro, condiciona en gran medida que puedan mantener una educación online. Entonces, claro, hay una brecha digital ahí, que las familias que no tienen esa posibilidad para disponer de esa tecnología, pues claro, están ahora mismo en estas circunstancias un poco aisladas. Sin embargo, también hay otros estudios que demuestran que hay comunidades, por ejemplo en Castilla y León, que están intentando apostar fuerte por proporcionar pues tarjetas de conexión o ordenadores en algunos casos, algunos centros, a los niños, y lo que se comprueba es que realmente esa brecha tampoco se soluciona en gran medida. ¿Por qué? Pues porque
si esa familia no puede atender al niño y no le puede acompañar para realizar esa conexión online, aunque tenga ordenador, realmente el niño que tenga ordenador va a seguir sin avanzar, aunque disponga de esa herramienta digital. Entonces, bueno, es un poco complicado. En el tema de los polos, yo en mi caso al menos, pues sí, hay niños con los que es más difícil contactar, pues por eso que te estoy diciendo, que hay familias que no hacen un seguimiento tan diario, pues bien porque no pueden, bien porque no encuentran tiempo, o por las razones que sean, o porque no se les da bien a los propios padres utilizar Internet, que ya no solamente estamos hablando de los niños, es que cuando hablamos de la etapa de primaria, los padres son también los que tienen que saber gestionar el tema de las tecnologías, porque muchas veces son ellos quienes se van a conectar para hablar con el profesor, no tanto el niño en primero o segundo, pues son muy chiquitines. Entonces, bueno, sí que es verdad que pues te encuentras muchas situaciones. En un contexto rural, ahora, bueno, más o menos se iguala un poco porque todo el mundo suele tener, al menos en mi caso, todo el mundo suele tener ordenador en casa o tablet para conectar. Pero si nos vamos a los equipos que tenemos en los centros, pues mira, en mi caso en nuestro centro hemos tenido que devolver los mini portátiles porque estaban ya tan reutilizados y tan arreglados una vez y otra vez y otro curso, que ya era prácticamente imposible arrancarlos. Entonces ya optamos por decir, mira, para que estén metidos en un cajón todo el año porque no funcionan, llevarlos y ya está. O sea, y reciclarlos para cualquier otra cosa, porque para despiece, porque a poco más valían. Entonces es una pena porque realmente sí que, bueno, pues precisamente en un contexto en el que son pocos niños, que se podrían hacer muchas cosas, ahí es donde tendría sentido pues un proyecto con ordenadores o con tablets y demás, porque bueno, pues se podría dar mucho juego, ¿no? Podríamos tener muchos momentos de casi atención individualizada para enseñarle esa competencia digital, que en una clase de 25 o 30, pues claro, es imposible, Más porque difícil. ponte tú a encender los 30 ordenadores al mismo tiempo, ya sabemos lo que pasa. Profe, que es que el mío no funciona. Profe, que se me ha bloqueado. Es que el mío no funciona la tecla R, no me deja poner la dirección. Entonces, claro, eso ya, cualquier profe que haya dado clase o haya intentado dar clase en una sala de informática sabe que no puedes ir con toda la clase al mismo tiempo porque es imposible. Entonces, bueno, pues Pero en un contexto aparte, con menos niños. pero aparte de la competencia digital de los padres, hoy en día el apoyo de los padres, nosotros como padres, es importante, ¿no? Es decir, que no. Yo siempre he dicho que no os tenemos que dejar solos a los maestros durante todo el año, pero hoy en día quizás esa implicación de los padres tendría que ser mucho mayor, o es mucho mayor, en nuestro caso, sobre todo los que tenemos niños con necesidades educativas especiales, más todavía, ¿no? Porque las distancias no ayudan al aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues en tu caso, ¿has notado más implicación en los padres a la hora de hacer los seguimientos con tus alumnos? ¿O depende un poco de cada uno de cada No, familia? no he notado especial diferencia entre antes y después. La gente que normalmente colaboraba activamente sigue colaborando activamente cuando es online, y la gente que, bueno, pues que estaba más en un poquito en un segundo plano, pues sigue estando en un segundo plano a través del email. Lo que pasa que es verdad que es más difícil mantener esa comunicación, al menos desde mi parte, porque claro, todos los días nos estamos viendo a la salida del colegio. Yo siempre digo lo mismo, en el cole rural yo es que prácticamente no hago tutorías con los padres, porque como nos vemos todos los días a la salida, pues ya las haces allí. Y como son poquitos, pues puedes hablar con todos y no hace falta citar a un padre para dentro de 3 semanas, porque es que el resto de las citas las tengo ya llenas, ¿no? Sí, Entonces, porque eso es un poco lo que te iba a comentar. Es claro, decir, el día a día de un colegio rural, no, la implicación de los padres, tú dejas que se impliquen o claro, hasta a ver, donde yo al quieran, es menos, decir, que participen, porque hemos visto muchas veces, o yo he visto muchas sí, veces en tema de colegios, sobre todo colegios urbanos, que a los padres un poco nos relegan de lado, somos casi, vamos, dejamos al niño, lo recogemos y la información que recibimos a través de una agenda o, si tenemos suerte, de una plataforma, ¿no? Es decir, ahora hemos descubierto que Educacil pues tiene plataformas gratuitas que se podían haber utilizado siempre, pero que no que nadie las había utilizado o en muy pocos casos se habían utilizado. Es decir, que nos encontramos con docentes que quizás tampoco tengan esa competencia digital y les está costando tanto y tanto. hacer los seguimientos, es decir, pues, en mi caso, ¿no? Docentes que a través de Teams o a través de WhatsApp o a través de correo o a través del teléfono, es decir, tienes que tener abierto un montón de canales
como padre que nos volvemos locos, ¿no? Es decir, esa es una parte que quizás nos tendríamos que preparar de cara a la próxima, A preparar ver, todos, porque claro, es de todos, es la obligación de todos la educación de nuestros hijos, la obligación mía como padre, la obligación vuestras bueno, quiero aprovechar, ya que estoy aquí como padre, hablando de padre, que tú has sido padre hace poquitos sí, días y te queremos sí, sí, felicitar, ¿no? muchas gracias. Que se acabó ya la vida, es decir, no te valen con tus 12 chicos que tienes que tener más tuyos, Más, más, claro, claro. es decir, lo tuyo Aquí ya es vocacional. en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Tantas lecciones que das tú como maestro, pues que luego veas lo difícil que es ser padre, pero bueno. Nada, a ver, yo la verdad que en el tema de los padres tengo que reconocer que he sido y soy un absoluto afortunado porque la verdad que todos, pero el 100% de los padres con los que yo me he encontrado, cuando yo les he pedido algo, o les he pedido colaborar, o les he pedido algún tipo de, vamos, colaborar con el colegio para alguna actividad o la verdad que todos me han contestado rápidamente que están encantados de hacerlo y nunca he tenido un problema con un padre. Perfecto. Oye, pues Menos eso es lo bueno. quiero decir. Entonces, la verdad que en ese sentido yo me considero un afortunado, o bueno, que también puedo decir que tengo los mejores padres del mundo, ¿no? De mis alumnos. Pero bueno, la verdad que en ese sentido yo sí que estoy encantado. También entiendo que es porque a mí, es lo que tú decías, yo entiendo que los padres forman parte de la comunidad educativa, entonces intento que siempre se sientan involucrados en cualquier cosa de las que hacemos en clase, Perfecto. independientemente de que tengan que colaborar o no. O sea, el hecho de que yo les pida ayuda no significa que solamente vaya a hablar con ellos para pedirles ayuda. Pues igual hablo con ellos para decirle, oye, mira qué bien habéis hecho esto, qué bien ha salido esta otra actividad, gracias por vuestro trabajo. Pues eso también crea sentimiento de, bueno, de pertenencia a la comunidad educativa, ¿no? Entonces yo creo que eso también los profesores tenemos que fomentarlo y eso también pues hace que los padres se sientan más involucrados y colaboren en mayor medida. Entonces, bueno, pues yo en el pueblo es verdad que todavía, al ser menos niños y tener esa comunicación tan cercana, todavía es mucho más estrecha esa relación. Yo me siento Perfecto. así. Mira que he trabajado en colegios urbanos y he tenido una relación muy, muy, muy buena con los padres de mis niños, pero en el pueblo como que es más natural todavía, porque como, pues eso, a la salida hablas con todos y todos están allí, bueno, ¿qué tal? Bien, pues nada, hoy hicimos esto, hicimos lo otro, y ya está, ya estás hablando prácticamente con todos. Eso en un cole con muchos padres, pues tampoco lo puedes hacer, ¿no? Porque claro, pues son demasiados niños allí, no hablas con dos o tres, pero bueno, hoy con dos o tres, mañana con otros dos o tres, pero no con todos a la vez. Entonces, bueno, en ese sentido sí que yo estoy muy satisfecho con esa relación con los padres y sobre todo por el tema de esa cercanía, ¿no? Que hay que trabajarla a diario. Yo creo que hay que trabajarla a diario y que realmente los padres no tengan la sensación de, es que este solo viene a mí a pedirme ayuda. Cuando quiere que haga algo, que le ayude a algo, es lo único que nos pide ayuda. Para el resto de cosas, estamos fuera. Nada. Entonces, bueno, pues claro, también es un poquito, desde el punto de vista de los padres, también esa forma de actuar también es un poco egoísta, claro, porque solamente me quiere por el interés, no porque realmente sienta que yo pertenezco a este grupo. Y entonces, bueno, es mi forma de pensar. Entiendo que los padres, como docentes, tenemos en los padres una herramienta muchas veces mucho más importante que todo lo que le digamos a los niños en clase. Entonces, bueno, tenemos que ser un tándem. Pues Ellos, ahí es donde quería yo un poco meterme, un poco cambiando ya. El mundo rural está ahí, es decir, ya sabemos que hay buenos profesionales en el mundo rural, que no es como antiguamente se decía la FP, al FP van los malos y al bachillerato van los buenos, al mundo rural van los profesores malos y al mundo urbano van los buenos. Es decir, tenemos buenos y malos en todos los sitios. Me gustaría que me hablaras, porque cuando yo preparo la entrevista, me ha quedado he tenido una curiosidad, que tú me explicaras qué cuéntame. es la autorregulación del aprendizaje o la Uf, autorregulación que yo he leído que tú intentas aplicar en el aula. ¿Qué sí, es eso? bueno, tenemos 3 horas, porque más o No, menos lo que bueno, tú eres un buen docente y nos los puedes explicar en 10 minutines, 5 minutitos, es muy y que se sencillo. queden con esa pincelada, porque Sí. sí me gustaría, y desde aquí te invito a que nuestra escuela de padres pues puedas preparar algo más Uh -huh. profundo para hablar de este tema. Pero por lo Sí. menos un poco para dejar ese sabor en boca, decir, mira, esto sería esto. Sé que fue tu tesis y lógicamente no nos vas a explicar todo y es
eh, pero bueno, pero por lo menos tener esa visión que tú nos puedes decir, estas 4 pinceladas, que les dejamos Claro. con la miel en los labios a nuestros padres, a los padres de nuestros chicos, y decirle, mira, esto puede ser bueno para nuestros hijos, sí, pues os vamos a hacer un monográfico sobre esto en concreto. Muy sencillito, mira, es muy fácil. Realmente cuando yo formo parte de un grupo de profesores, es el grupo Actitudes, que somos pues, un grupo de profes de distintas etapas, de distintas áreas, que nos gusta esto de estar formándonos constantemente y bueno, pues estar investigando. Entonces, a raíz de trabajos y de colaboraciones con estos profes, pues cada uno nos vamos especializando en una área distinta. Entonces, bueno, a mí me llamaba la atención qué podemos hacer en las clases más allá de los contenidos, de que los niños memoricen los contenidos, porque nos olvidamos los profes muchas veces de que realmente el hecho de que tengamos que trabajar los ríos de España o las capitales de provincia o el contenido X o el sustantivo o el verbo, eso no es lo importante del aprendizaje. Ese es el contenido, es el medio, es la herramienta que utilizamos para trabajar otras habilidades mucho más importantes, que esas sí que son por las que vamos a la escuela, las que tenemos que aprender en la escuela. Y el problema es que muchas veces a los profes nos pasa, a mí me pasaba, nos centramos demasiado en que me memorizaran y aprendieran esos contenidos y nos olvidábamos de las otras habilidades que realmente son las importantes, que son las competencias. Entonces, hay una competencia, por empezar por alguna, pero hay una que a mí me llamaba especialmente la atención porque me parece que era llave, que era la más clave de todas, porque si realmente los niños tenían desarrollada esa competencia, a partir de ahí se les abrían muchas puertas que hasta entonces estaban cerradas, que era la competencia de aprender a aprender, que además tiene un nombre un poco raro, porque si te hablan de la competencia matemática, pues tú ya sabes, números, problemas, sumas, restas. Si te hablan de la competencia lingüística, pues eso, verbos, oraciones, hablar en público, escribir, pero si te hablan de aprender a aprender, pues no sabes muy bien a qué nos están refiriendo, ¿no? Entonces yo empecé a investigar sobre esa competencia y lo que los expertos dicen en que consiste en esa competencia es en saber cómo aprendemos, en reflexionar sobre cómo aprendemos. Y entonces eso significa que los alumnos conozcan una serie de estrategias que les permitan regular su aprendizaje. Es decir, saber qué cosas les funcionan para aprender mejor. Y si las conocen, las aplican. Entonces, una de esas cosas es, en términos generales, es la autorregulación del aprendizaje. Bueno, pues una de esas estrategias es la planificación, por ejemplo, la monitorización, la autoevaluación, el seguimiento individual de su propio trabajo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones pasan desapercibidas en el día a día de la escuela y no nos damos cuenta de que eso es una competencia fundamental para los niños. Entonces, lo que yo les pido a los niños es que durante las clases tomen partido en su aprendizaje, en las cosas que van haciendo, por ejemplo, planificando sus tareas escolares, evaluando si han cumplido con la planificación que habían previsto inicialmente, decidiendo qué cosas tienen que cambiar la siguiente vez que planifiquen para poder cumplir con esa planificación. O sea, se están autoevaluando y están aprendiendo a planificar, a gestionar el tiempo, a gestionar sus tareas, a decidir si llevan deberes o no llevan deberes para casa. Entonces, todas esas cuestiones lo que me permiten, además de contribuir a desarrollar esa competencia de aprender a aprender, es que los alumnos sean mucho más autónomos. ¿Por qué? Pues porque ya el profesor no es el que establece los tiempos, las actividades y demás, ya son ellos mismos los que van tomando esas decisiones. Por lo tanto, están mucho más motivados y al mismo tiempo, además, están desarrollando una competencia clave, fundamental, para, entre otras cosas, empezar a cambiar el modelo educativo. ¿Por qué? Porque si observamos cómo está un poquito el enfoque tradicional, lo que vemos es que es una educación bancaria en la que los niños simplemente memorizan contenidos y luego los recitan el día del examen. Sin embargo, si queremos ir hacia aprendizajes más comprensivos, hacia las metodologías activas, lo que se está demostrando es que las metodologías activas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje servicio, el cooperativo, todas tienen como requisito fundamental que el niño sea autónomo. Y claro, la pregunta es, ¿y dónde aprende a ser autónomo? Porque si durante las clases constantemente le estamos pidiendo, o sea, le estamos marcando todo lo que tiene que hacer y no tiene que tomar ninguna decisión, es imposible que el niño aprenda a tomar decisiones de manera autónoma. Sin embargo, de la noche a la mañana les queremos cambiar y queremos que se conviertan en unos fantásticos alumnos en un proyecto súper innovador, que se les ocurran ideas, que aprendan a gestionar todo ese tipo de situaciones. Claro, es un poco perverso porque no les hemos enseñado a ello, ¿no? Entonces, creo que es el paso previo que los docentes debemos hacer si queremos dar ese paso hacia las metodologías activas. Pero si no queremos dar ese paso también, porque es una competencia imprescindible para el desarrollo integral de la persona.
Entonces, bueno, pues de entre todas las competencias, a mí es personalmente la que más me llama la atención, por eso que os he comentado, que me parece que es la más crítica, pero bueno, que hay otras muchas también para trabajar. ¿Y encajamos ahí de alguna forma a los chicos con necesidades educativas especiales? Claro, ¿Se encajan bien? ¿No se encajan bien? perfecta. Que de hecho es que para mí es la forma más coherente y más natural de poder atenderles individualizadamente. Porque si yo estoy dando una lección desde el método tradicional en la que el profe explica para todos, pero la explicación que da es universal, quiere decir, es la misma para los 20 que tengo en clase. Si hay algunos que están por encima de la media, se me van a estar aburriendo porque ya lo sabían. Y si hay algunos que no me llegan, pues no lo van a estar entendiendo, porque la explicación es la misma para todos, con lo cual al final es muy poco eficiente, es una utilización muy poco eficiente del tiempo. ¿Qué es lo que yo propongo? Darle la vuelta un poquito a esto y entonces hacer que los niños sean más autónomos, que planifiquen, que se autorregulen el aprendizaje, reducir al máximo las explicaciones, vamos, al mínimo las explicaciones, lo mínimo imprescindible para que puedan empezar a trabajar y luego, como ya cada uno tiene su plan y está trabajando de manera autónoma, cuando tengan alguna duda yo voy y se la resuelvo individualmente. ¿Por qué? Porque hay un tiempo durante las clases que ya el profe no está hablando para todos, sino que hay trabajo personal y los niños trabajan cada uno según lo que se haya establecido en su planificación, adaptado a sus intereses, adaptado a sus niveles. Y además ahora me permite hacer ese seguimiento individualizado, que de otra manera era imposible, porque si yo estaba hablando para todos, no podía parar y explicarle una duda a fulanito, que es un niño que tiene necesidades, y entonces tengo que, pues claro, ¿y los demás qué hacen? Se me aburren, no van a estar mirando para el sol mientras yo explico a este niño. De esta otra manera, cada niño tiene su trabajo, tiene su tarea asignada, se la ha autoasignado, se ha gestionado su tiempo y me sobra, entre comillas, me sobra a mi tiempo como profesor para irme individualmente viendo cómo va el trabajo de cada uno. Y entonces ya sí que le voy a dar a cada uno lo que necesita. No una medicina universal para todos, sino cada uno exactamente la explicación que necesita de cada concepto, de lo que estemos trabajando. Y de esa manera yo puedo adaptar el nivel por arriba, por abajo, por la mitad, como sea necesario, cada uno en función de sus necesidades. Que es un poco lo que pedimos los padres muchas veces de chicos con necesidades especiales, que hay chicos que pueden ser más autónomos, pero al final todo el mundo tenemos que trabajar y tenemos que ir trabajando para que nuestros chicos sean autónomos independientemente de su capacidad, es decir, de su tiempo, de su temporalización. Es Claro. decir, oye, que mi hija necesite más tiempo que igual otro chico, pues implica que el maestro tiene que tener más tiempo para Correcto. afianzar esos conceptos, para hacer cosas más repetitivas. Yo, por ejemplo, con mi hija en matemáticas, que estamos trabajando, claro, cuando entiende ya el concepto, ya hemos acabado el ejercicio. Es decir, porque el ejercicio no está preparado para que igual ella necesita 10 repeticiones y el sistema le pone 5. Y cuando llega a la quinta, que es cuando ya está en la cumbre, resulta Claro. que ya se le corta, porque hay que cambiar de actividad, porque nos lo marca así, nos marcan así las estrategias, nos marca así la línea de trabajo, nos marca así Claro. el libro, o nos lo marca Pero así mira, el profesor. eso se ve muy fácil, eso se ve muy fácil en un colegio rural. Porque yo ahora mismo en un colegio rural tengo normalmente de 4 a 6 niveles en el aula. Porque tengo una clase mixta, o sea, tengo varios niveles de primero a sexto, todas en la misma clase. Entonces yo ya no puedo hacer una explicación universal para todos, porque los de primero no van a estudiar lo mismo que los de sexto. Bueno, pues eso que se ve tan claro en una clase de un contexto rural, llego a una clase ordinaria en la que tengo 25 todos del mismo nivel Uh -huh. y no se entiende. Pero es que esos 25 que son del mismo nivel realmente no son del mismo nivel, tienen la misma edad, pero no son del mismo nivel. Porque habrá niños, como tú decías, que es que tienen unas necesidades específicas de apoyo educativo X que me requieren que tenga igual tiene hasta 2 o 3 niveles por debajo del de referencia. Y otros que igual son por encima porque son de altas Sí, sí. capacidades. Entonces, claro, realmente en una clase rural se ve muy fácil porque los niños son de distintas edades, pero en una ordinaria me sucede lo mismo. Es muy difícil que los 25 niños tengan prácticamente el mismo nivel. Uy, para mí como docente sería muchísimo más fácil. Ojalá tuviera yo una clase con 25 niños con el mismo nivel, porque ya está, con una explicación me valía para todos. Pero eso es, vamos, eso es utópico, no existe. Y de hecho, además, casi mejor, porque también pues, eso ofrece una diversidad que hace que los niños Sí, entiendan yo que no creo que todos la somos diversidad iguales. es buena, la diversidad en el aula es buena y es bueno Eso, aprender. No hay claro, homogeneidad y muchas veces cuando hemos hablado con profesores que igual se quejan o que no, pero a ver, si tú tienes que estar preparado
tú tienes que, yo como padre no, pero tú como docente tienes que tener herramientas para poder Ujú. trabajar esa diversidad. Que es que Ese la es el tema. atiendes, es que no tienes No, 25 realidades distintas si tienes el aula claro. completa, ¿no? El tema es que lo que tienen que entender claro los padres y los profes, yo siempre lo intento explicar así. Digo, a ver, yo no soy especialista y no tengo por qué tener ni idea de cómo atender a un niño con unas necesidades específicas X, porque no soy especialista. Lo que a mí me pide el sistema, los padres y en general el ámbito educativo es que en mis clases, con la metodología que yo utilizo, que yo empleo, la atención individualizada sea posible. Esa atención Genial. individualizada, ¿quién me la da? El equipo de orientación, los profesionales de logopedia, de atención. O sea, esos son los especialistas, los que saben qué actividades tienen que hacer y los que a mí, como profe generalista, me dicen, mira, con este niño tienes que trabajar esto, esto y esto. Vale, pues yo cojo y lo aplico. Pero claro, si yo en mis clases no utilizo una metodología que permita incluir a esos alumnos, bueno, y al resto tampoco, porque no voy a hacer un seguimiento individualizado porque hago una clase tradicional, magistral, en la que el profe solamente habla, pues claro, no puedo. Por mucho que mi compañera sea una crack, mandándome actividades específicas para los niños que tienen esas necesidades, va a dar igual, porque no voy a poder atenderle yo individualmente, porque voy a hablar para todos. Sin embargo, si yo utilizo una metodología como la que comentábamos antes, que me permite que durante las clases haya tiempo en los que yo puedo dedicarme Ujú. a estar 20 minutos de reloj sentado con un niño trabajando una actividad X, entonces sí que puedo decir que mi forma de trabajar es inclusiva y que sí estoy atendiendo a la diversidad. Entonces, claro, yo por eso lo intento Genial. explicar a los padres. Yo no soy un especialista, pero tengo que, con mi forma de trabajar, permitir que los especialistas sí puedan atender a sus niños Si y me muchas dejen. veces, si muchas veces ni el propio especialista es especialista en lo que les También, pasa a también, nuestro claro. hijo. Muchas veces el Efectivamente, padre es el especialista de lo que le claro, pasa a nuestro hijo y por eso tenemos que formar equipos. Entonces es muy claro. interesante, nos daría, como tú dices, para 3 horas o para 4. Sí, Sí te sí, sí. emplazo para que dentro del proyecto que tenemos de Escuela de Padres, que vamos a poner en marcha en breve, Ujú. pues que encajemos algo de esto para que también desde otros países y otras culturas puedan implementarlo y Genial, podamos enseñar a otros padres todas estas bondades que tiene este sistema de autorregulación, ¿vale? genial, Nada, estupendo. agradecerte que hayas estado aquí, Óscar, Muchas gracias a vosotros por invitarme. que cuides de hija. ¿Has tenido hija? ¿Es? Hijo, hijo. Ah, hijo, hijo. Sí. Ya tenías uno antes, ¿no? Una niña, ahora me Una vino el niña, por niño. eso. Ahora ya tienes la pareja Claro. y ahora a seguir trabajando en tus chicos del pueblo Sí, y en tu hija. Pues sí, nada, sí. lo dicho, muchas gracias por todo, gracias a todos por estar aquí. Espero que os haya gustado la entrevista al doctor Oscar Casado. Y nada, otra semana nos vemos. Que tengáis buena tarde y un saludo a todos.